nos cita el día de hoy hablar sobre estimación ágil. ¿Okay? Estimación ágil es uno de los conceptos que actualmente en lo particular me han pedido un poco fortalecer en algunas instituciones el concepto y hacer como una llamamos aclaratoria o el verdadero objetivo para el cual hablamos nosotros de estimación agile. ¿Qué es estimación agile? Estimación en equipos que trabajen bajo algún marco de trabajo, valga la redundancia, agile. ¿Okay? Entonces, un poco, allí vamos a ayudarnos para guiar la conversa con una presentación. Ya, chancecito. Ahí están viendo mi pantalla. Se ve perfecto, Antonio. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, perfecto, chicos. Vamos a arrancar. Empezamos hablando como repito, vamos a hablar hoy de estimación ágil. Entonces, en resumidas palabras, ¿ok? Independientemente del framework, ¿ok? Del marco de trabajo que utilicemos, Agile se trata de comprometernos con la entrega de valor en un tiempo corto determinado. ¿Okay? Recordemos un poco que muchos de estos marcos de trabajo ágiles nacen en contraposición del desarrollo de proyectos tradicionales, que ocupaban mucho tiempo en la planificación y en la estimación de la conclusión de un proyecto, y al final más del 80% de los proyectos no eran terminados en su totalidad, y en caso de ser terminados, generalmente no cumplían con las características o el objetivo por el cual estaban trabajando. Entonces ya se trata de ciclos cortos de desarrollo, ciclos cortos de trabajo. Nos comprometemos con algo y tenemos 2, 4, 3 semanas en tiempo establecido para entregar valor. ¿Sí? Si lo vemos acá desde el lado de Scrum, ¿okay? Scrum generalmente se hace un cronograma de planificación de lanzamiento, donde vamos a ir se entregan releases o se hacen entregables de ciertas funcionalidades, si hablamos de un desarrollo de software o si hablamos de un producto, de ciertas características que entrega el producto, y para esa planificación no hacemos una carta Gantt, no hacemos una planificación del proyecto en base a tiempo, sino que hacemos una estimación en base al esfuerzo que nos va a llevar a entregar lo comprometido. Aquí también en Scrum, lo que no conocen Scrum es un framework, ¿okay? Para desarrollo de productos que trabaja de manera iterativa. Cada de 2 a 4 semanas se compromete el equipo de desarrollo a entregar algo de valor, y en ese transcurso de tiempo existen ciertas instancias que nos permiten transparentar y adaptar. Una de esas instancias es en que se hace el sprint planning o la planificación del sprint. O en otras palabras, la planificación de lo que voy a entregar en esas 2 semanas o en esas 3 semanas. ¿Okay? Yo como equipo me comprometo a entregarte esto. Pero para que ese compromiso suceda, existe una estimación de esfuerzo previa para poder saber con cuánto cuenta el equipo para entregar. Entonces, de esa estimación es la que vamos a hablar. Vamos a hacer una conversación aproximadamente de 45 una hora en este tiempo. Okay. ¿Quién es Antonio Betancourt? Un poco entonces mis métricas de vanidad. Padre de 2 niñas, revista de corazón, fanático de los programas de cocina, aunque no cocino nada, fanático de los juegos de mesa, ingeniero de sistemas, licenciado en educación superior, tengo un magíster en gerencia informática, actualmente soy trainer oficial de la Asociación Iberoamericana de Scrum, fundador de Learning Scrum y Agile Coach en BAU, y algunas allí cicatrices de guerras que me acompañan. Pero pasemos a lo realmente importante. Empezamos.
Los invito, aquí se me había olvidado, entren al w.menti.com y utilicen el código 40241331. ¿Ok? Vamos a esperar un chancecito, entren desde su teléfono para hacerlo más práctico, para que me acompañen durante esta conversación y entren al Menti, www.menti.com, y utilicen el código 40241331. Okay, vamos a esperar un minutico que le dé chance a ingresar y continuamos. ¿Puedes repetir el número, por favor? Está en la presentación en la parte de arriba. Igual lo voy a copiar. El código es 40241331. Copio el link y se lo voy a mandar. Ahí está, ahí alguien se me adelantó. Chispa tiene la chispa puesta. Ok, entonces continuamos. Vamos a empezar. Aquí hay 12 aproximadamente conectados y empezamos. ¿Qué tiempo nos lleva a nosotros preparar ese asado? Ese asado que vieron en ese momento. Contestemos allí en la aplicación de Menti, ¿qué tiempo nos lleva a preparar un asado? Puede ser en horas, en minutos, en segundos. Okay, ahí tenemos 2 horas, 45 minutos, 2 horas aproximadamente, 5 horas aproximadamente, 1 hora, 30 minutos y 2 horas. Ok, se dan cuenta aquí, estimamos el tiempo de desarrollo de este asado y hay diferentes perspectivas del asado. Ahorita hablamos de eso, pero ahora, después del asado, preparémonos un café. Ahora, veamos allí cuánto nos toma preparar un café. Que depende, 5 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Perfecto. 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Ok. Se dan cuenta que en ambas acciones, en ambas tareas que nosotros tenemos que hacer, no existe una estimación exacta del tiempo que nosotros que vayamos a tardar en realizar la actividad. ¿A qué se debe eso? Uno, a la información que tenemos. No tenemos una información, ahí él depende también, no tenemos una información simplemente un poco ambigua, y a lo mejor es también la forma o los skills o la capacidad que se tenga en el desarrollo de esa actividad. A lo mejor yo soy un experto haciendo asado y en 45 minutos tengo un asado, pero con la información, con la poca información que tengo, hubo estimación, ¿ok? Donde existe diferencia de estimación, valga la redundancia. ¿Qué se debe a eso? Vamos a empezar. Definimos, ¿qué es estimar? ¿Okay? La estimación nos dice que es el proceso de encontrar una aproximación sobre una medida, lo que se ha de valorar con algún propósito que sea utilizable, incluso, ojo acá, si los datos de entrada fueran incompletos, inciertos o inestables. ¿Sí? Acá, de igual manera, nosotros hicimos una estimación con la poca información de entrada que nosotros teníamos para realizarlo. ¿Ok? Ahora, aquí empezamos a ver el primer beneficio de estimar o de hacer estimación en los equipos, que sería propiciar esa conversación. ¿Por qué? Porque cuando tú me preguntas cuánto tiempo me prepara el asado, ahí debería empezar una conversación entre la persona que me está proponiendo la preparación del mismo con la persona que lo va a desarrollar. ¿Cómo? Mira, qué tipo de carne, qué cantidad de carne tiene. Entonces, es como empezar a desenredar o a desenmascarar esa incertidumbre que se tiene con respecto a la acción. Igual del café, qué tipo de café qué tipo de café, si es grande o pequeño.
Pero igual, se hizo una estimación con la información que se tenía. Y de ese se trata lo que es la estimación. Ahora, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué estimamos? Para planificar, para procurar que todos entiendan lo que hay que hacer, para asegurar que se den todas las conversaciones que se deben dar y tener más claras las dependencias y restricciones. ¿Okay? Ahí volvemos a lo que le comentaba. Esa estimación, ese proceso de estimación, que vamos a ver más adelante, va a propiciar esta conversación. Esta conversación me va a permitir despejar dudas y tener mucha más claridad, y a medida que esa conversación sea más beneficiosa, más fluida, ¿ok? Y tengamos dependencias bien resueltas, ya sabemos cuáles tienen las restricciones, las estimaciones van a ser un poco más precisas. Entonces, ¿a qué nos va a llevar eso? Que el equipo va a tener una mejor capacidad de comprometerse con lo que se va a desarrollar durante una iteración o un sprint si trabajamos bajo Scrum. ¿Ok? ¿Qué elementos debemos considerar para estimar? 4 elementos. Complejidad. ¿Ok? ¿Qué tan difícil es la tarea que yo voy a hacer? Incertidumbre. La mucha o poco conocimiento que se tiene para realizar esa acción. Conocimiento. ¿Qué se sabe con respecto a eso? O también puede ser cuáles son mis skills o cuáles son mis habilidades para realizar esas tareas. Y el volumen. ¿Cuántas cosas hay que hacer para terminar? ¿Sí? Entonces, cuando estimamos, tenemos que tomar en cuenta esas 4 áreas: complejidad, incertidumbre, conocimiento y volumen. ¿Por qué? Porque a lo mejor ¿sí? No sé si una pregunta, ¿no es lo mismo el segundo y el tercero? Porque para mí el que tanto sé de algo es conocimiento. No lo podríamos consolidar como un solo Sí, elemento. incertidumbre se habla se habla del que no se sabe, pero que es exógeno a la persona. Es decir, incertidumbre como del comportamiento, incertidumbre de lo que se quiere, y el conocimiento, que hablamos del cuarto, habla de mis habilidades, mis skills para realizar la tarea. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Son 2 conocimientos distintos: conocimiento de la tarea y el conocimiento propio de la persona para ejecutar la acción. Gracias. A ti. Ok. Ahora, continuamos. Veamos este ejemplo. Hago la pregunta: ¿cuánta agua entra en este vaso? Contestamos. $500 ml, 250, 200 cc, el volumen del vaso, exacto. 200 cc, la mitad del vaso, la mitad, 100 ml, perfecto. 400 ml, ok, perfecto. Aquí van a estar un poco más claros. Y en esta botella, que a lo mejor la conocen, ¿cuánta cantidad de líquido pecaminoso entra en una botella? Ok, ok, 350 ml, 450 cc, 630 ml, 350 cc, perfecto. Ahora vean, en ambos casos, tanto en la botella, si nos vamos al promedio del vaso de agua, agarra 250 ml, y en el caso de la botella agarra 330 cc o 330 ml. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que esta estimación es totalmente absoluta. ¿Por qué? Porque no hay un factor de incertidumbre, de complejidad, de conocimiento que me altere la estimación. Independientemente el agua sea fría o el agua sea caliente, el vaso va a tener la misma capacidad de llenado. Entonces, estas son estimaciones absolutas, que son las estimaciones que no vamos a trabajar. ¿Ok?
que son las estimaciones que generalmente en proyectos tradicionales nosotros hacíamos una estimación y si me equivoco o si no lo vivieron, me disculpan, pero muchos proyectos decían, mira, empezamos el proyecto el 6 de enero y lo terminamos el 28 de agosto. Entonces había una estimación absoluta de que ese proyecto se iba a terminar el 28 de agosto, no el 29 ni el 27, sino el 28. Entonces, estas estimaciones, esas proyecciones se hacían en base a esta estimación absoluta. En este caso, de la botella y del vaso, sí son estimaciones absolutas porque siempre van a tener la misma capacidad. Entonces, ¿de qué se trata? Las estimaciones en Agile son de las estimaciones relativas. ¿Ok? No son estimaciones absolutas, sino relativas, que es una técnica que se basa en comparar distintos ítems entre sí y clasificarlos de acuerdo a un criterio preestablecido. ¿Ok? Entonces, esta estimación es la que utilizamos o la que se recomienda en este tipo de equipos que trabajan bajo estos marcos. Comparamos distintos ítems y entre ellos se clasifican y ya tenemos como una medida para empezar una estimación. ¿Por qué relativa? Porque para poder estimar la tengo que relacionar con otro u otros ítems que estén dentro de la misma escala del desarrollo. ¿Okay? Entonces, ejemplo. Vamos a ejemplo acá y me siguen ayudando en el mente. Tenemos planeta Tierra, Marte, Júpiter y Neptuno. Si tenemos esos 4 planetas, ¿ok? ¿Cuál de esos sería talla S o talla S mod? ¿Ok? Ahí tenemos que 5 dicen que es Marte y 2 que dicen Tierra. Talla S es como la más pequeña. Aquí 7 dicen que es Marte, 8 dicen que es Marte. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a esta estimación. Vean acá. ¿Cuál sería aquí el? Júpiter 4, 8 Júpiter, Y Júpiter, perfecto. Ok, ahí estamos claros. Pero puede suceder, cuando hablamos de estimación relativa, puede pasar lo siguiente. Ahora vemos este ejemplo del perro. Enfoquémonos en el perro. Con respecto a una jirafa, un perro, a un elefante y un león, ¿qué talla? ¿Ok? ¿Qué talla podría ser el perro? Perfecto. ¿Ok? Ok, perfecto. Aquí estimamos la talla del perro en base a las tallas de camiseta y acá el perro es talla S. Comparamos con los otros ítems y nos damos cuenta que es talla S. Pero ¿qué pasa si lo comparamos acá? ¿Qué talla sería el perro acá? El mismo perro, pero ahora lo tenemos otro ítem. Perfecto. 16. Se dan cuenta que hicimos una estimación, vamos a llamarle esfuerzo, con el mismo perro, pero no tiene una estimación absoluta porque lo comparamos con ítems o con otros elementos distintos. Entonces, el mismo perro que acá era un S, cuando hacemos la estimación acá, es un XL. Entonces, a eso llamamos lo que es estimación relativa. ¿Eh? Y también acá podemos, si tenemos este mismo ejemplo, a nivel de esfuerzo, donde tenemos información que necesitamos bañarlos, ¿cuál de ellos tomaría mejor esfuerzo? Perfecto. El perro. ¿Por qué? Porque la mayoría, no todos, ya tenemos conocimiento en bañar un perro, a diferencia de la persona que ha bañado un elefante, que se le hace más fácil bañar un elefante que un perro, pero la mayoría, con nuestros skills, se nos hace más fácil ahí bañar a un perro, ¿sí? Entonces,
¿A qué nos lleva esto? A lo siguiente, que para nosotros poder empezar a estimar de manera relativa, lo primero que tenemos que es identificar un elemento de comparación, que vamos a llamar un elemento pivote o un pivot. ¿Okay? Y en base a ese elemento, que ahí lo identificamos, ¿okay? En base a ese elemento, hacemos la estimación de esfuerzo que nos conlleva la siguiente tarea. Entonces, tarea principal, identificar cuál es nuestro elemento pivot. ¿Qué se recomienda? Que generalmente sea la tarea con menor esfuerzo para realizar. Y en base a esa tarea se empiezan a estimar las demás. ¿Ok? Consulta, cuando hablamos de tarea, ejemplo, tengo una historia, yéndonos un poco a la descripción de un requerimiento de una historia de usuario, ¿la tarea sería esas subtareas que permiten resolver la historia, o cuando hablamos de la tarea con menor esfuerzo, nos referimos a una historia de pequeño esfuerzo en su totalidad? Sí, ¿Entiendes? Claro. Sí, en este caso es la historia, o la historia de usuario. Yo me estoy refiriendo a tarea porque no lo estoy reflejando directo a Scrum, sino a algún framework que trabaje bajo estos marcos, que se comprometa con una tarea, con una acción, con un ítem, a realizar, ¿ok? Pero en este caso sería lo que tú te comprometiste. Tenemos una historia de usuario, la historia de usuario tiene subtareas, ¿ok? Y esas subtareas te van a llevar a una estimación, porque esas subtareas te van a dar una visión de la complejidad, del esfuerzo que tanto tengo que hacer, y esa me va a permitir estimar la historia de usuario padre, por llamarla así. Pero en este caso, si trabajamos con historia de usuario, estimamos la historia. ¿Okay? Y solamente para cerrar la idea, y siempre he tenido esta duda, he trabajado en algún equipo, ese pivote no debiese ser separado por capa, cuando digo capa, front, backend, sino que debiese ser una historia resuelta en su 100%, ¿cierto? Sí, señor. En este caso, se usa eso de tener un pivote front, pivote back, eso no. No, en este caso no es recomendable, ¿ok? Un poco por lo que hablamos al principio de la presentación, que el equipo se compromete a entregar un valor al final de una interacción. Y cuando separamos historias en back y front, solas por separado, ellos no me aportan un valor. O sea, el esfuerzo sería del end-to-end, de algo que me aporte un valor al final de la iteración. Pivote por valor. Muchas gracias. Exacto. Antonio, okay. Hola. Una consulta con respecto a lo que tú comentas, que dices que a la de menor esfuerzo. Me queda la duda si debería ser la de menor esfuerzo, o por qué no una de un esfuerzo un poco mayor al menor, de tal manera que tú te permita pivotear hacia arriba y también te permita pivotear hacia abajo. Claro, es válida, muy válida tu comentario, ¿ok? Antes de decirlo, sugerimos o se propone que el elemento pivote siempre sea el de menor esfuerzo. Si tenemos un elemento pivot también de gran esfuerzo, se puede utilizar. Pero ¿qué pasa? Lo que buscamos en agilidad es tener referencias pequeñas, porque queremos que nuestras tareas o nuestras historias de usuarios sean lo más pequeñas posible para que el flujo de trabajo sea menor. Entonces, por eso yo te hago referencia quizás no a uno muy grande, pero no ir a los extremos, ni la tarea más grande, ni tampoco la más pequeña, sino un poquito, no sé si me explico, que me permita pivotear hacia ambos lados, porque claro, bueno, por lo menos eso es como lo hemos trabajado, y por eso por eso me generó la duda, que menor me permite pivotear hacia arriba. Exacto. Ahora te voy a dar respuesta de un consultor. Eso es lo que el equipo considere que se le acomode mejor. Es decir, esa posición es válida, pero generalmente, ¿por qué se hace? Porque se puede identificar de manera más rápida el elemento que nos lleva a un menor esfuerzo. ¿Okay? Sí, y yo creo que también es importante como que tener la tarea que sepan hacer el equipo. Si es la más pequeña, quizá ayude, y quizás si es un poquito más grande también ayude como el pivot. Pero que siempre el equipo todo el equipo la sepa hacer para poder generar esas comparaciones. Claro, exacto.
Vale, gracias, Antonio. Dale, tranquilo. Entonces, con la identificación de nuestro elemento pivot, recordemos, se propone que siempre sea la tarea con menor esfuerzo, pero pudiese ser, como lo comentaron allí, en base a esa se hacen las comparaciones para poder pivotear. ¿Ok? No estimamos ni por tiempo, ¿ok?, ni por hora, sino estimamos por esfuerzo, donde el esfuerzo viene dado de ¿qué? Incertidumbre, complejidad, conocimiento y qué tanto hay por hacer. Existen diferentes técnicas de estimación, ¿ok? Diferentes técnicas de estimación, que va desde la que llamamos talla camiseta, que fue un poco lo que hicimos en las partes anteriores, que colocábamos, le asignábamos una talla al esfuerzo que nos tocaba bañar el perro, hasta algunos y que se hacen más cartográficos, o sea, que hablan del cuchillo, de los vasos de agua, y el escala de Fibonacci, ¿ok?, utilizando una técnica llamada Planning Pocket. Disculpa, ¿cómo se llama la 1 y la 4 las conozco, pero la 2 y 3, ¿cómo le llaman a eso? No las conocí. No, yo lo pongo cartográfico, más o menos. El nombre, más que el nombre, es, nosotros podemos identificar un elemento de menor complejidad hasta un elemento de mayor complejidad. Aquí desde un cuchillo hasta una herramienta. Eso puede ser desde un animal pequeño hasta un animal muy grande. Y eso es independientemente de lo que se considere que se puede hacer. Lo importante es tener una visualización del esfuerzo que me va a tocar a realizar. ¿Ok? Ah, ya. Entonces, las dos filas 2 y 3 son cartográficos. Son cartográficos, exacto. Hay unos que, eso dependiendo, incluso hay Scrum Master que utilizan otro tipo de medición en base a otros iconos, pero que visualmente te represente la diferencia entre uno y el otro. ¿Ok? Puede ser también, ¿te acuerdas los planetas? Desde un Júpiter hasta un planeta más grande. Y el Fibonacci, que se utiliza, es uno de los más común utilizados, basado en lo que es el Planning Pocket. Solo una pequeña intervención en esa línea que estabas presentando. Dale. Normalmente, aún organizaciones que no están con un mindset ágil, creen o evalúan la eficiencia en cuanto a velocidad y a puntos. En ese contexto, claro, habría que hacer como una referencia de qué significa, porque, ejemplo, los cartográficos, las camisetas, no dirían puntaje. Yo sé que lo importante es el valor, pero una organización que aún no llega a ese nivel de madurez no va a saber cómo la medición. No sé si lo has vivido. Sí, eso es el pan, el pan nuestro cada día. Eso es porque es lo que conocemos, lo que conocíamos, ¿ok? Que más que el puntaje, muchas veces también hablan de la cantidad de tiempo, ¿ok? Pero, ¿a qué voy con eso? Que aquí también, por eso el rol de nosotros, incluyendo los que están con Scrum Master, es esa, vamos a llamarlo, evangelización de estas formas que no son formas de medición, sino son elementos o indicadores que vamos a utilizar nosotros para en busca de una mejora continua del equipo. Aparte de ese, hay otras malas prácticas que utilizan estos puntos, cuando hablamos de punto de historia, utilizan estos puntos para hacer comparaciones entre equipos, que es totalmente falso, porque cada equipo tiene sus puntuaciones propias. A lo mejor lo que para el equipo de Iván es 8 puntos, para el equipo de Juan es 2 puntos, ¿ok? Pero son dependiendo de su skill. Lo importante es que el equipo como tal de desarrollo conozca y esté claro de cuál es su velocidad, cuál es su capacidad. ¿Okay? Entonces, veamos, de estas técnicas que estamos acá, se propone, recuerden,
todo esto son propuestas, cada quien implementa o habilita lo que considere o lo que le aporta más valor a sus equipos. ¿Okay? Generalmente utilizan las tallas de camiseta para esos releases de producto, cuando el producto se hace un roadmap de entrega de release, dependiendo su complejidad, se estima en tallas de camiseta. ¿Okay? Igual que el producto y la planeación del release. Utilizamos la puntuación de Fibonacci, utilizando la técnica que vamos a ver ahorita de Planning Poker, ya para estimar el esfuerzo que nos llevaría en un sprint, e incluso se pudiese estimar hasta el esfuerzo que me puede llevar diario la realización de una tarea. ¿Okay? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque ya ahorita en la próxima lámina vamos a ver, esta técnica de Fibonacci nos permite, y les voy a hablar totalmente transparente, nos permite bajar un poco esa ansiedad que le provoca a los gerentes o a las personas que no están tan involucrados en estas formas de trabajo. Y cuando ven un número, cuando ven un movimiento de gráfica, a lo mejor esa sensación los calma un poco. Pero recordemos que lo importante acá no es la cantidad de puntos de historia, sino cuál es el beneficio o cuál es el outcome que me genera esa cantidad de puntos. ¿Okay? Yo puedo entregar 60 puntos como un equipo A, pero los 20 puntos que me entrega el equipo B me aportan más valor al negocio. Entonces es un complemento, ¿okay? Un complemento casi armónico que debe haber entre lo que es el outcome y lo que es el output. La salida, que me viene a representar en cierta forma los puntos de historia, que se le llaman quemados en un sprint, versus, ¿okay? El valor o el outcome que me entregan esos puntos de historia. Entonces, el método más utilizado y más común es el Planning Poker, ¿okay? Y entonces aquí no vamos a trabajar, vamos a ver un videito acá de Planning Poker, ¿okay? Pero me sigan allí. Let's begin with understanding what is meant by estimation. In software development, an estimate consists of a quantified evaluation of the effort which is necessary to carry out a given development task. This is most often expressed in terms of duration. The intent here is to aggregate many individual estimates so as to obtain an indication of the overall duration, effort, or cost of a software project. Planning Poker is a consensus-based estimate technique. In Agile, it is used to estimate the product backlog. Story points, ideal days, or any other estimating unit can be used with Planning Poker. So how do you use Planning Poker for Agile estimation and planning? At the start of the Planning Poker session, every person in the team holds a deck of Planning Poker cards. Each card contains a value, like 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, and 100. The product owner or customer then reads an Agile user story or describes a feature to the estimators. Here the term estimators means the whole team. The estimators discuss the feature to clearly understand all of its aspects. When they are done with discussing the features, each estimator privately selects one card to represent his or her estimate. All cards are then revealed at the same time. If the value selected by all the estimators is the same, then that value becomes the estimate for the story. If not, then all estimators discuss their estimates further. The estimators who selected the highest and lowest value should especially share their reasons. After further discussion, each estimator reselects an estimate card, and all cards are again revealed at the same time. This process continues until the consensus of all the estimators is achieved. When everyone is holding up the same number, we are done. That number is written as the estimate and we move on. But if the numbers are different, we discuss it and estimate again.
When there is a tie in the voting between two sizes which are consecutive, for example 5 and 8, just pick the larger size and move on. It saves a lot of time and also saves the team from the perils of running out of time due to an underestimation of the size of the task. If the difference between the estimates is very large, for example 3 out of the 4 people are holding 5 and 1 person is holding a 100, then there is clearly either a product uncertainty or technical uncertainty regarding the task. In such a case, it is better to put the story aside and come back in the next meeting after doing proper research. So this was how you play planning poker for agile estimation and planning. Don't forget to subscribe. Ok, perfecto. Resumiendo, el juego o con la técnica de planning poker, que me imagino que muchos la conocen acá, es cada persona tiene un mazo de cartas, okay, de póker que donde tiene la escala de Fibonacci. En la actualidad existen muchas aplicaciones online que permiten hacer esta técnica, pero esto nace cuando la realidad o el contexto era otro. En nuestra maletica de herramientas andábamos con diferentes mazos de cartas de esta de póker, donde cada uno representaba la escala de Fibonacci y en la estimación se la repartíamos a los desarrolladores. ¿Por qué utilizamos Fibonacci? Que mucha gente, y esa es otra cosa, mucha gente empieza a utilizar la escala de Fibonacci y lo utilizan porque es la que se utiliza. No, eso tiene una razón de ser. La razón de ser es poder identificar el esfuerzo que existe entre dos tareas, que de verdad que se vea un esfuerzo real. ¿A qué me explico? Si no me explico bien, perdón. Si nosotros tenemos al menos estimamos una historia, ejemplo, mira, el esfuerzo es, vamos a ponerlo que 28, sin trabajar en Fibonacci. Entonces, estimo otra y digo, mira, no, el esfuerzo es 29. Entonces, como entre ambas no se ve que exista una diferencia marcada con respecto al esfuerzo que va a permitir el desarrollo de una historia. En cambio, si utilizamos Fibonacci, ¿okay? Sí permite que cuando las historias tengan un poco más de complejidad o incertidumbre, tengan un mayor esfuerzo, se pueda detectar o verificar que entre ambas, que son generalmente consecutivas, se puede notar la diferencia. Y eso va a suceder cuando existe más incertidumbre, cuando existe más esfuerzo, porque a diferencia de cuando son pequeñas, cuando hay pequeñas, la diferencia entre 1, 2, 3, 5, a lo mejor es poca, pero ya cuando hay bastante incertidumbre, la escala de Fibonacci no va a poder, nos da esa visibilización de esfuerzo entre cada uno de ellos. Otro de los beneficios. Disculpa, Antonio, que te interrumpa. Te quería comentar un poquito lo que pasa en el chat. Mira, tenemos 2 pedidos igual, uno de Amado y de Gus. Sé que quizás yo creo que después de este webinar, si es posible compartir el link del video que tú mostraste. Eso te están preguntando. Perfecto. Y Carly tiene una pregunta, dice, ¿dónde recomiendas realizar la estimación de los PBI? ¿En la planning o en el refinamiento? Perfecto. Si tú me hablas de recomendación, yo recomiendo que sea en los refinamientos. ¿Ok? ¿Por qué la recomendación en los refinamientos? Porque cuando vayas a la planificación se te va a hacer va a ser más expedita y vas a tener más foco en coordinar bien el objetivo que te vas a comprometer. En el refinamiento, aprovecha en la instancia de refinamiento para despejar todas las dudas. ¿Por qué? Y si tú te pones a ver, como hablamos al principio, la estimación promueve la conversación entre product owner, desarrolladores y entre desarrolladores entre sí, promueven la comunicación para despejar dudas, para despejar incertidumbre, para despejar
dependencias, ¿sí? Entonces, si te pones a ver, un refinamiento que es despejar dudas, despejar incertidumbre, entonces se pudiese aprovechar la instancia, o sea, es preferible aprovechar la instancia para que ese refinamiento sea tanto de negocio, que es cuando el producto a los desarrolladores, y ese proceso de estimación generalmente también va a disparar, perdón, algunas preguntas que se pueden disipar en el proceso de refinamiento. Entonces, lo particular, si las historias llegan a la planificación ya estimada, el proceso de planificación, cuyo objetivo es ver con qué me voy a comprometer, establecer cuál es mi objetivo del sprint, y si vienen con historia ya refinada y estimada, el foco del equipo se va a direccionar más en esa planificación. Entonces yo recomiendo que sea un proceso de en el proceso de refinamiento, ¿okay? Para que cuando sea una historia refinada, ya el equipo sepa que ya debería contar con una estimación de esfuerzo. Ok. ¿No más preguntitas por ahí, Iván? No, dale nomás, Antonio. Perfecto. Entonces, la otra parte, ya hablaba que cuando ya tenemos puntos de historia, ¿ok? Puntos de historia nos van a permitir en el famoso Burdon Chart, ¿okay? Que es básicamente una gráfica que nos va dando una visión de cómo vamos quemando o cómo vamos desarrollando los puntos de historia día por día. Se recomienda, es totalmente sencillo, el número de historias comprometidas versus los días del sprint, y es recomendable que se termine una daily verificando o viendo cómo vamos en el Burdon Chart. ¿Okay? Generalmente cuando vamos por debajo es que tenemos posibilidad de determinar todo lo comprometido. Cuando la línea sube, ¿okay? Hay un riesgo de llegar. Entonces esto nos va a permitir también adaptar y tomar acciones de ser necesarias si tenemos una revisión constante. Hay muchos equipos, cada equipo es autónomo en la forma de implementar o de accionar con respecto tanto a sus artefactos como a sus instancias o eventos. ¿Okay? Hay que lo hacen a diario, hay unos que lo actualizan al momento de terminar la tarea, pero cada uno es autónomo y se autogestiona como el equipo considere que le aporte más valor. ¿Okay? Aparte de esa métrica, también es recomendable, en el caso de si estamos trabajando en Scrum, que el Scrum Master lleve una métrica de puntos comprometidos por sprint versus puntos completados. ¿Okay? Que también es un indicador que se podría utilizar como insight o como entrada para una retrospectiva. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son aquellas cosas que están generando o están permitiendo de que se tenga este comportamiento? Entonces, por eso, el utilizar, en este caso, la escala de Fibonacci nos permite tener un poco más de una visibilidad más concreta en base a algunas métricas de performance que debería manejar el equipo. Antonio, tenemos otra pregunta por acá. Aquí te pregunta Cristóbal. Vamos a hacer lo que... Sí, dice Cristóbal. Si tengo un equipo con skills únicos en cada integrante, ¿debo aplicar Planning Poker por skills, ya que tienen diferentes criterios según el enfoque técnico de la historia de usuario? Ya, ve. Cuando hablas de skill único, es que cada desarrollador vamos a llamarlo experto, o maneja una herramienta o maneja una sola cosa. Ahí lo primero, lo que debemos buscar nosotros es que el equipo desarrolle perfiles T. ¿Okay? Perfiles T significa que
todos tengan algún conocimiento sobre lo necesario del equipo para desarrollar el producto y un conocimiento que sea especialista en un área, como tú lo estás llamando. En este caso, la estimación tiene que hacerla el equipo completo. ¿Ok? Esa es otra de las ventajas que nos va a permitir trabajar bajo estimación del equipo completo. Cuando esto suceda, claramente va a haber una brecha o una diferencia de estimación entre el que conoce más el desarrollo de la historia o de la tarea contra el que la conoce menos. En ese caso, cuando eso sucede, primero hay que estar pendiente, en el caso de Scrum Master, el que esté allí facilitando el equipo, de que buscar la manera de traspasar conocimiento, ¿ok? Y es recomendable cuando eso sucede también, una previa conversación, que cuando se empieza a desarrollar esa historia o esa tarea, lo más seguro que el candidato al desarrollo de la tarea como tal sea la persona que tenga más skill. ¿Okay? Pero la estimación, hay una palabra que dice, la clave para una buena estimación es el trabajo en equipo. Entonces no apuntaríamos a trabajar con estimaciones individuales, sino con la estimación del equipo, para que el equipo conozca, ahí también se permite transparentar las brechas a lo mejor de conocimiento de skill que hay dentro del mismo. Ok, chicos, acá entonces ya para los últimos 10 minutos, 9 minutos, ¿quién quiere acotar algo? Preguntas, son todas bienvenidas. Pueden abrir sus micrófonos o por el chat, ahí también las podemos ir leyendo. Ok, bueno chicos, si no hay más preguntas, me gustaría decir que me regalarían su feedback y nos dejarán por acá qué les gustó del webinar y qué cosas podríamos mejorar. Ahí estoy pendiente con enviarle el link del video. Ahí Cristóbal te tiene una pregunta, dice, Sprint 0, ¿cómo define un pivote? Con respecto al Sprint 0, allí hay diferentes perspectivas o diferentes formas de ver. Si un Sprint 0, generalmente lo llaman a ese sprint donde el equipo se va a conocer, ¿okay? Va a empezar a ver, se utiliza como una prueba para adaptar, a ver cómo se habilita Scrum dentro del marco de trabajo o de donde se va a desarrollar. Generalmente el sprint 0 no aporta un valor, ¿ok? Y si nosotros no apuntamos a aportar un valor, yo no le llamaría sprint 0, ¿ok? Ahora, lo otro, para un poco aclarar tu duda, que no necesariamente desde que nosotros partamos a trabajar, ya automáticamente vamos a empezar a estimar las historias. Este es un proceso de aprendizaje, es un proceso que poco a poco el mismo equipo va a exigir nuevas prácticas, nuevas herramientas, ¿ok? Y eso es la parte de la evolución. Entonces, si vamos a empezar a trabajar en Scrum, les recomiendo que no nos duele la cabeza porque no se está estimando aún por punto de historia, ¿ok? Porque no estamos suficientemente maduros, no estamos conociendo, vamos a buscar las maneras e ir incrementando poco a poco estas técnicas o estas herramientas, ¿ok? Incluso hay equipos que ya son muy maduros, hay equipos que han trabajado, tienen tiempo trabajando y que no estiman por punto de historia, ¿ok? Porque ya existe, ya en su constante, ya existe un conocimiento, a lo mejor de la forma en que su owner escribe las historias, y ya en la práctica ya ellos saben con qué comprometerse sin necesidad de
eh, estimar por punto de historia. ¿Okay? ¿Cómo lo hace? Se utilizan otras métricas que nos permite ese tablero Kanban que generalmente se utiliza en Scrum. ¿Okay? Ese tablero Kanban es una herramienta que nos va a permitir también generar métricas de delivery, métricas de entrega, cuánto tiempo estoy entregando por cierto ciclo de entrega, mi lead time, mi cycle time y otras cosas. Entonces, si es un equipo nuevo, de verdad no es necesario que empiecen de una vez a estimar con punto de historia. Muchas gracias, Antonio. Tenemos como algunas preguntas más por ahí. Voy a responder una así que la puedo responder yo. Dice Santiago, si se va a publicar en YouTube. Sí, esto va a estar en YouTube, ¿ya? Así que atento a nuestras redes sociales de Clever Team, ¿vale? Vamos a ir por parte de... primero Gaby, en la primera pregunta que tengo acá en cola. Dice Gaby, si podrías repetir las dos métricas en paralelo que haces para estimar. Es que justo se cortó, dice. Dos métricas. En el Bolton Chart. Ahí Gaby, si nos puedes complementar. Hola, buenas tardes a todos. Sí, justamente, sí, justamente en el Bolton Chat. Ok, ya te explico. Es una sola métrica. Ya te voy a explicar cómo. Okay. Es una sola métrica, solo que el ideal, que es esta línea que en mi pantalla es naranja, que parte desde que el día 1 yo tengo comprometido 80 puntos de historia, ¿ok? Y al final del día, del último día del sprint, no debería tener todos los puntos quemados. Entonces, este es el ideal y este es el comportamiento de los puntos de historias que se van a ir desarrollando día a día. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es restar siempre los últimos ejemplos. Si empezamos con 80 y en el día 2, aquí quemamos, ponte 20, restamos 80 menos 20 y colocamos aquí en 60. Entonces, en el día 2 tenemos 60 puntos de historias pendientes por desarrollar y cuando pasamos al día 3, vemos que en el día 3 volvimos a desarrollar 20 y restamos 60 menos 40. ¿Ok? Entonces, al día 3 tenemos 40 puntos de historia pendientes por desarrollar. En el día 4 no se hizo, se resta 40 menos 0 es 40 y así se va haciendo, se va desarrollando. Pero las dos líneas son lo esperado. ¿Ok? Esperamos que en el día N de la iteración, si son 10 días, en el día 10, nuestros puntos por quemar sean 0. ¿Ok? Y esta línea nos va dando el comportamiento día a día. Sí, día a día. Muchas gracias. A ti. Gracias a ti, Gaby, igual por participar. Hay una reflexión igual que tenemos de Janet. Dice, bueno, te da las gracias, muy interesante y buenas preguntas. Dice, todas las empresas son un mundo y es muy bueno tener estas instancias con gente desde diferentes rubros para poder ir aplicando mejoras. Muchas gracias, Antonio, todo muy claro. Gracias a ustedes por estar acá. Mira, José te tiene una pregunta acá. José Mendoza dice, he visto teorías donde recomiendan no solo centrarse en los story points, sino que también no perder de vista la cantidad de historias que se van completando en el sprint. ¿Qué opinas al respecto? Ya, déjame leer. ¿Cómo José Mendoza la pregunta. A las 20:24 está. He visto teorías donde recomiendan no solo centrarse en la story point, sino también no perder la vista, la cantidad de historias que se van complementando en el sprint. Perfecto. Eso es lo que te comenté, lo que hablaba hace unos minutos, ¿ok? Que hay equipos que más que la cantidad de puntos de historias por quemada o desarrollada en un sprint, habla de la cantidad de historias, ¿ok? Pero esa cantidad de historias de usuarios, esa métrica es más precisa cuando el Product Owner tiene tendencia a que la escritura de esas historias de usuarios se comporten a lo mejor del mismo tamaño. ¿Sí? Cuando generalmente tengan un comportamiento a nivel de estimación igual.
Ahí lo que te puedo comentar es que recuerden que Scrum es un marco de trabajo que toma prácticas o herramientas de otros marcos ágiles y lo que le haga sentido o lo que le aporte valor lo toma. Si un equipo considera que estimar por punto de historia de verdad no le trae ningún beneficio, sino que ellos prefieren aplicar otra teoría, si eso es lo que a ellos le va bien y pueden transparentar el desarrollo de su producto, no hay ninguna novedad. Lo que quiero entender es que esto no son implementaciones sí o sí, sino que son prácticas, son herramientas que te van a fortalecer el framework, pero que en algunos casos no siempre aplica de la mejor manera. Vale, gracias, Antonio. Tenemos otra pregunta acá de Cristóbal. Dice, según la última guía de Scrum, se habla de no... Dice estimate, debe ser estimar. ¿Puedes hablarnos de eso? Básicamente la misma pregunta del no estimate, ¿cierto? Exacto. Es que un poco obedece a lo que veníamos conversando, a lo que hablamos, que si nosotros leemos y entendemos bien la guía Scrum, nosotros vemos que en la guía Scrum tampoco nos hablan de historias de usuario, ¿sí? Si nosotros podemos hacer Scrum sin tener historias de usuario. Entonces, si nosotros no tenemos historias de usuario, no necesariamente deberíamos estimar una historia de usuario. La guía Scrum en su actualización lo que habla es más que no estimar, más que no enfocarse en la estimación por punto de lo que se puede desarrollar, sino que nos hace una redirección a enfocarse en el objetivo del sprint, en establecer un objetivo del sprint. Recuerden que la actualización nos habla de un objetivo del producto y nos habla de un objetivo del sprint. Entonces, enfoquémonos en planificar o establecer por sprint un objetivo. Y en base a ese objetivo, comprometámonos con historias o con ítems que nos permitan lograr ese objetivo. Más que enfocarnos en estimar cantidad de historias. ¿Por qué? Porque si yo tengo un objetivo, pero entonces voy a comprometerme con historias que no apuntan a ese objetivo solo por cumplir una estimación de velocidad del equipo. ¿Ok? Mi velocidad es 25, pero el objetivo es, no sé, hacer una torta de chocolate, pero como mi capacidad es 25, estas historias que están acá me suman 25 y la voy a meter el sprint. Entonces, lo que trata la guía es que no enfocarse tanto en la estimación de historias, sino enfocarse en ese concepto nuevo que se llama objetivo del sprint. Vale, gracias, Antonio. Y ya tenemos la última pregunta, que tenemos acá, una pregunta de Gus. Dice, así como hay programación por pares y testing por pares, ¿existe la estimación por pares en donde miembros de otro equipo hacen el ejercicio de estimar en otro equipo que no sea el suyo? La estimación por pares, esas son herramientas ya propias del equipo de desarrollo, ¿ok? Que en este caso la recomienda o la aplica lo que es Stream Programming, ¿ok? Eso generalmente se hace cuando se trabaja en tribu, pero eso se hace más como una práctica de fortalecimiento dentro de desarrolladores de diferentes equipos que trabajan bajo un mismo producto. Repito, esos son técnicas o herramientas que utilizamos de diferentes frameworks para fortalecer. Genial, muchas gracias, Antonio. Bueno, y estamos ya con todas las preguntas. Nuevamente, agradecer a cada uno. Vamos a terminar con la típica foto de rigor para poder estar ahí en las redes sociales. Les invitamos igual a quien se sienta cómodo a prender su cámara para poder
inmortalizar este momento. Hay muchas personas que te siguen dando las gracias, Antonio, así que y agradecemos también a quienes participaron por Menti, que pudieron dar el feedback también de este webinar, así que todo feedback es bienvenido para poder seguir mejorando las instancias que podamos generarles a ustedes, ¿vale? Así que ahí están todas las cámaras prendiéndose, muchas gracias. Atento entonces a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Excelente, salieron todos muy lindos. Así que bueno, esto va a estar en YouTube, así que atentos a las redes sociales, pueden seguir a Antonio también, está etiquetado en todas las publicaciones que hemos hecho, y estaremos atentos igual al video que tenemos pendiente ahí con Antonio, lo vamos a estar publicando también para quienes les interesaba, ¿vale? Eso, excelente tarde para cada uno, noche, depende del país donde estén, y nos vemos ahí en una próxima instancia. Muchas gracias, Antonio, gracias a todos, que estén súper bien. Gracias.